Hola, ¿cómo están? Saludos a todos desde Madrid. Les saludamos en concreto desde el Museo de América, un lugar magnífico donde vamos a tener el placer de conversar con Joan Garcés, el asesor personal más cercano al presidente Salvador Allende hasta el final de sus días en el Palacio de la Moneda, promotor también de la querella internacional contra Augusto Pinochet, promotor también de acciones judiciales por delitos de lesa humanidad contra el régimen franquista. Todo ello le ha valido numerosas distinciones por sus contribuciones al derecho internacional en la lucha contra la impunidad de las dictaduras. Señor Garcés, bienvenido. Encantado de estar en la Casa de América en Madrid. Muchas gracias. Son momentos diferentes, pero ¿de alguna forma tiene usted la sensación de haber vivido ya algunas de las cosas que están pasando en Venezuela? Sí. Yo veo a Venezuela obviamente desde el exterior, donde vivo en Europa. Y la secuencia de acontecimientos que se están produciendo hacia Venezuela y en relación con Venezuela me da la impresión de que están siguiendo un libreto muy parecido al que se siguió para lo que llamaba el director de la CIA de aquella época, el mayor programa de desestabilización de un país que nunca los servicios secretos de Estados Unidos habían llevado a cabo, el que se aplicó al Chile de la Unidad Popular en 1970-73, desestabilización interna y bloqueo financiero y económico exterior. Esas son las dos, digamos, articulaciones fundamentales para derrocar a un gobierno democráticamente elegido, pero cuya proyección internacional en América Latina y particularmente en la Europa de aquella época preocupaba extraordinariamente a Henry Kissinger y a la administración republicana del presidente Nixon. Lo cuenta el expresidente de la CIA, William Colby, si no recuerdo mal, en sus memorias, y usted lo recoge en algunas de sus publicaciones. Habla también de una campaña mediática interna e internacional. Sí, la desestabilización de un país requiere poner en marcha programas múltiples de carácter económico para crear problemas en la base social de apoyo del gobierno, contradicciones agudizadas con otros sectores sociales, en aquel caso los sectores medios, y a su vez una campaña mediática de acción psicológica, que era algo ya habitual en Chile, en los programas, en las campañas electorales previas de Salvador Allende, que fue 3 veces candidato a la presidencia de Chile. En la cuarta fue la que ganó. Había lo que se llamaban las campañas del terror, campañas del terror psicológico, se entiende. Pues, por ejemplo, en pleno desarrollo de la campaña electoral, mostrar primeras páginas del diario El Mercurio, que era el vehículo de estas campañas mediáticas, con tanques rusos por las calles de Santiago, o diciendo que los niños iban a ser arrebatados a las madres y llevados a Moscú para ser adoctrinados. Y en la época ya del gobierno, las campañas psicológicas iban orientadas a 2 frentes fundamentalmente. Uno, el económico, mediante el impulso de mensajes para provocar desabastecimiento. Por ejemplo, a toda plana, esos medios de comunicación decían queda azúcar para 5 días, con lo cual provocaban una estampida a las amas de casa a los supermercados a comprar azúcar no para una semana, sino para 3 meses, con lo cual provocaban efectivamente escasez de azúcar. O para magnificar desórdenes públicos, desórdenes que estaban localizados en un barrio muy determinado de Santiago, el barrio Alto, el barrio de Providencia, pero a través de esa campaña mediática, con el uso de la primera página de las radios, que estaban en su inmensa mayoría en manos de la oposición, y de la televisión privada, también mayoritariamente mucho más, con mayor audiencia que la televisión del Estado, da la impresión de que era todo el país el que estaba teniendo problemas de orden público. Y eso acompañaba también de mensajes dirigidos a determinadas personas. Por ejemplo, algunos editoriales, algunos artículos publicados en el Mercurio
tenían como objetivo influir en la señora de un determinado general, para ver si el general en cuestión, que era un general constitucionalista y defensor del Estado de Derecho, pues lo podían sumar a la conspiración que estaba en marcha, ¿no? Es decir, algo muy sofisticado y programado, con muchos medios. El periódico más influyente en esa campaña, como decía, estaba financiado por la CIA. Es algo que está reconocido por el propio Senado norteamericano, que la comisión del senador Frank Church. Debo agregar que esa investigación es un mérito del Senado norteamericano, porque todavía hoy el Parlamento chileno no se ha atrevido a investigar lo que pasó en Chile entre 1970 y 73 desde el punto de vista de la desestabilización. Hay algunas cuestiones de ese libreto, como lo ha definido, que se puede volver a estar aplicando en otros países como Venezuela, la creación de situaciones de violencia por parte de la oposición para justificar medidas de represión. ¿Lo ve así? Bueno, ese es un diseño que lo impulsa el propio Kissinger. Kissinger en ese momento es primero el consejero de Seguridad Nacional de Nixon y después secretario de Estado, el presidente republicano Richard Nixon. Entonces, la política del gobierno de Allende era de un desarrollo democrático en lo social, en lo económico y en lo político, para superar el sistema económico y sus problemas en aquella época. Y tenía una gran irradiación en el conjunto de América, y particularmente en Francia y en Italia, que eran dos países de la OTAN y los continúan siendo. Entonces, lo que preocupaba más a Kissinger era precisamente esa influencia ideológica de que se podía hablar de socialismo en democracia, en pluralismo de partidos, con elecciones libres. Y de ahí que el impulsar acciones de desórdenes públicos financiados con dinero que entraba clandestinamente en el país para sostener campañas, por ejemplo, pues instalar mesas en las calles para pedir firmas para que dimitiera al presidente de la República, o marchas de estudiantes de enseñanza media, inclusive, para enfrentarse con carabineros, o huelgas de sectores claves de la economía del país, como eran los transportes, en que los choferes de los camiones que entraban en huelga ganaban más, siendo pagados con fondos que eran canalizados por los servicios secretos, que trabajando. Con lo cual, evidentemente, pues, creaban graves problemas de suministros. Y el plan es este, ¿no? Forzar desórdenes para que el gobierno imponga el orden y acusar entonces esas medidas de orden como medidas de represión, que justificará a su vez nuevos desórdenes, etc. Eso era algo perfectamente programado y que buscaba unos objetivos claros. Todo financiado con dólares de la CIA. Sí, ahí está clarísimo y está documentado. Hay programas del Comité 40, así se llamaba, un departamento, se llamaba Comité 40, debe ser era el nombre que tenía, presidido por Henry Kissinger, que aprobaba partidas de millones de dólares para financiar estas operaciones, que entraban en el país, pero se vendían en el mercado negro, donde el dólar se cotizaba por 10 y 15 veces más alto que en el mercado oficial, de forma que $1 millón que salía de Washington se convertía en 15 millones de dólares en Santiago para financiar todas estas actividades. Pues una breve pausa y regresamos enseguida.